Mi marido me despidió para poner en mi lugar a una jovencita, diciendo: «Aquí necesitamos caras más bonitas. Puedes irte a casa». No sabía que mi padre acababa de nombrarme nueva propietaria de la empresa. Cuando entró para presentar a la nueva, sonreí y pulsé el botón del intercomunicador. Seguridad, escóltenlos a los dos fuera. Buenos días. Dejad en los comentarios de dónde sois. No olvidéis suscribiros y darle a me gusta. Que disfrutéis de la historia. Pero todo esto vino precedido por los acontecimientos de una mañana que dividió la vida de María Soler en un antes y un después. Aquella mañana, que comenzó como cualquier otra, terminó con el colapso total de todo aquello en lo que ella creía. El aire en la sala de juntas de la fábrica de dulces Herencia era denso y dulce, con una sutil nota de vainilla y azúcar quemado que se colaba hasta aquí, en el corazón del ala de oficinas. Pero María no estaba para aromas. De pie frente a la gran pantalla, donde se congelaban unos gráficos de ventas deprimentes, sentía cómo la tensión le atenazaba los hombros como un nudo apretado. «Compañeros, no entiendo qué está pasando». Su voz sonaba firme, pero con matices de acero. «Llevamos 3 meses consecutivos perdiendo cuota en las principales cadenas regionales. Don Manuel, ¿qué me dice usted?» Don Manuel, un hombre mayor y de aspecto cansado, con un bigote canoso, suspiró profundamente y levantó la vista de sus papeles. Llevaba en la fábrica desde los tiempos de su abuelo, Doña María. Las cadenas se quejan de retrasos. La logística va a trompicones. Los camiones se averían. Los conductores no aparecen. Javier prometió solucionarlo, pero... No terminó la frase, pero todos lo entendieron. Javier Mendoza, director general y, casualmente, marido de María, prometía mucho. María asintió, tomando una nota en su cuaderno. «Bien. Elena, ¿qué hay de los nuevos puntos de venta? Deberíamos haber firmado el acuerdo con Mercasur la semana pasada». La joven Elena, gerente de desarrollo, se encogió en su asiento. Javier dijo que pusiéramos el proyecto en pausa. Dijo que tenía una nueva visión, que primero había que hacer un rediseño de la marca. María apretó el bolígrafo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Una nueva visión, otra vez. Durante los últimos 6 meses, Javier no había hablado de otra cosa que de nueva visión, modernización y sangre fresca. Mientras tanto, la fábrica, el negocio de toda su familia, se hundía lentamente. Recorrió con la mirada a su departamento. 10 personas, 10 pares de ojos que la miraban con una mezcla de esperanza y miedo. Esperaban de ella soluciones, y ella misma se sentía atrapada. Cada orden suya, cada iniciativa, chocaba contra un muro invisible levantado por su propio marido. Pues se acabó. Comenzó con decisión. Olvidad la pausa. Elena, llama hoy mismo a Mercasur y diles que estamos listos para firmar. Don Manuel, deme una lista de todos los conductores problemáticos. Yo misma. La puerta de la sala de juntas se abrió con tal violencia que golpeó la pared. El estruendo hizo que todos se sobresaltaran. En el umbral estaba Javier, alto, con un traje caro perfectamente entallado y una sonrisa de suficiencia en su rostro cuidado. Y a su lado, aferrada a su brazo, una chica muy joven, de unos 23 años, con un vestido rojo chillón tan corto que resultaba provocador e inapropiado en las paredes de la vieja fábrica. Cabello largo y rubio, labios carnosos, y una mirada descarada y evaluadora con la que recorrió a todos los presentes, deteniéndose en María con una burla manifiesta. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Todos miraban a los recién llegados. Don Manuel tosió. Elena bajó la vista hacia la mesa. Javier, la voz de María sonó hueca. «Estamos en una reunión». Estaba en una reunión, dijo él con pereza, entrando en la sala y abrazando a su acompañante por la cintura con un gesto posesivo. «Ahora estamos en plena modernización. Compañeros», recorrió a todos con una mirada teatral. «Quiero presentaros a Valeria. Es el nuevo rostro de nuestro departamento de ventas». Una mirada fresca, por así decirlo. Energía. Valeria sonrió provocadoramente, contoneando la cadera. María sintió que la sangre se le retiraba del rostro. Miraba a su marido. A esa chica. A las caras de sus subordinados petrificadas por el shock. Y no podía creer lo que estaba sucediendo. Era como una pesadilla. «No entiendo», susurró. «¿Qué nuevo rostro? Yo soy la jefa de este departamento». Javier soltó una carcajada fuerte y sonora, disfrutando de la humillación. «Jefa, María, eras la jefa. En pasado, ¿entiendes? Lo hemos estado hablando y hemos decidido que la empresa necesita una imagen nueva, más moderna. Y tus métodos, querida, están obsoletos. Como todo lo demás». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en el silencio.
Luego se acercó a ella y, bajando la voz a un susurro burlón para que solo ella lo oyera, dijo: «Deja de aferrarte al pasado. Estás hundiendo la empresa». Y después, irguiéndose y dirigiéndose de nuevo a todos, pronunció aquellas palabras. Las palabras que se grabaron en su memoria como un hierro al rojo vivo. Aquí necesitamos caras más bonitas. Así que, María Soler, puedes irte a casa. Recoge tus cosas. Para la hora de comer no quiero ni rastro de ti por aquí. El golpe fue tan brutal que a María se le cortó la respiración. Estaba de pie en medio de su departamento, frente a la gente que había contratado, formado y defendido. Y su marido, el hombre con el que había vivido 15 años, acababa de pisotearla, en público. No solo la había despedido, la había aniquilado, la había puesto en ridículo. No recordaba cómo salió de la sala de juntas. Sus piernas se movían solas, como si no fueran suyas. Llegó a su despacho, pequeño y acogedor, con las fotos de su hija sobre la mesa, y cerró la puerta. Su mundo se redujo a un zumbido en los oídos y a un corazón que latía desbocado. «Recoge tus cosas». Le temblaban tanto las manos que no podía coger un bolígrafo de la mesa. Miró los diplomas en la pared. Mejor jefa de departamento. Por su contribución al desarrollo de ventas. Parecían una burla. Cogió una foto enmarcada. Ella y Javier 10 años atrás, de vacaciones, felices, sonrientes. Arrojó el marco a la papelera. El cristal tintineó lastimosamente. Luego, empezó a barrer todo lo de la mesa hacia una caja de cartón, con una furia distante. Cuadernos, carpetas, su taza favorita, un regalo de su hija. Cada objeto era un fragmento de una vida pasada. Una vida que ya no existía. La puerta se entreabrió y asomó la cabeza de Javier. En su rostro jugaba una sonrisa triunfante. «¿Qué tal, querida? ¿Te apañas? ¿Necesitas ayuda?» Echó un vistazo a sus cosas. «Venga, venga, más deprisa. Tengo que preparar el despacho para Valeria. Ah, y ahora la llevaré a ver a tu padre. Para presentarle, ya sabes, a la nueva jefa de ventas al dueño. Creo que apreciará su potencial». Guiñó un ojo y desapareció, dejando tras de sí una estela de perfume caro y humillación. María se quedó helada, con la caja en las manos. Su padre. Se imaginó a Javier irrumpiendo en su despacho con esa chica. Su padre, don Ignacio Soler, fundador de la fábrica, un hombre de la vieja escuela para quien la reputación y la familia lo eran todo. No andaba bien de salud últimamente, el corazón le fallaba, y este golpe podría ser el definitivo. Las lágrimas que había contenido todo ese tiempo, quemándole los ojos, finalmente brotaron. Se dejó caer en la silla, apoyando la cabeza en la caja. Se acabó. Ha ganado. Me ha quitado el trabajo, el orgullo, la familia, y ahora va a rematar a mi padre. Fue en ese preciso instante, en el punto más bajo de su vida, cuando sonó su móvil. La melodía era desconocida, el número también. Se secó las lágrimas y, con el dedo tembloroso, aceptó la llamada. «Dígame». «¿Doña María Soler?», respondió una voz seca y profesional al otro lado. «Sí». «Soy yo», contestó ella con indiferencia. «La llama el notario, el señor Velasco, abogado de su padre. Le llamo de su parte». «¿Le ha pasado algo a mi padre?». El corazón de María dio un vuelco. «Don Ignacio está perfectamente, no se preocupe. La llamo para informarle de que el trámite ha concluido. Todos los documentos se han firmado esta mañana y ya están registrados». María frunció el ceño. «¿Qué trámite? No entiendo». En la voz del notario se percibió una nota de sorpresa. ¿Su padre no se lo dijo? Don Ignacio Soler le ha transferido la propiedad total del 100% de las acciones de la fábrica de dulces Herencia. Doña María, todo está hecho. Usted es la propietaria al 100%. Mis felicitaciones. María guardó silencio, escuchando el pitido en sus oídos. Colgó lentamente el teléfono. Las palabras del notario tardaron en llegar a su conciencia, pero cuando lo hicieron, una rabia gélida y vibrante comenzó a extenderse por su cuerpo desde la punta de los dedos, desplazando el dolor, la humillación y la desesperación. Propietaria al 100%. Levantó la cabeza y miró hacia la puerta del despacho del director general, la puerta del despacho de su marido. Justo en ese momento, Javier y su acompañante aparecieron al final del pasillo. Caminaban hablando animadamente. Valeria reía, echando la cabeza hacia atrás. Javier parecía absolutamente feliz. «Bueno, el viejo está acabado», le dijo él al pasar. Ni siquiera se ha enterado de quién tenía delante. Ha balbuceado algo sobre la confianza y se ha quedado mirando por la ventana. El despacho está libre. Se acercaron al despacho de María y Javier se asomó, esperando encontrarla llorando sobre una caja.
Pero el despacho estaba vacío. Enarcó una ceja, sorprendido, se giró y se quedó paralizado. María estaba de pie en medio del pasillo, pero ya no era la mujer rota que había dejado allí 15 minutos antes. Estaba erguida, con los hombros rectos. Las lágrimas habían desaparecido de su rostro. En sus ojos ardía un fuego frío. No se dirigió hacia la salida. En su lugar caminó lentamente, marcando cada paso, pasando junto a ellos hacia el despacho del director general, abrió la puerta y entró. Javier y Valeria se miraron, desconcertados, y la siguieron. Vieron cómo María rodeaba la imponente mesa de roble, la mesa de su padre, y después de su marido, y, con un aire extraño y distante, pasaba la mano por el caro tapizado de cuero del sillón. Luego se sentó. Se sentó en el sillón del director general, el sillón del dueño. ¿Pero qué demonios haces? Se quedó atónito Javier. ¿Te has vuelto loca de pena? Te he dicho que te largues. María levantó la vista hacia él y sonrió, una sonrisa tranquila y depredadora. Su dedo pulsó con ligereza el botón del intercomunicador en el gran panel de la mesa. Seguridad, su voz resonó por toda la planta, firme, autoritaria y completamente ajena. Que venga el jefe de seguridad a mi despacho. Inmediatamente, levantó la cabeza y miró hacia la puerta del despacho del director general, la puerta del despacho de su marido. Justo en ese momento, Javier y su acompañante aparecieron al final del pasillo. Caminaban hablando animadamente. Valeria reía, echando la cabeza hacia atrás. Javier parecía absolutamente feliz. Bueno, el viejo está acabado, le dijo él al pasar. Ni siquiera se ha enterado de quién tenía delante. Ha balbuceado algo sobre la confianza y se ha quedado mirando por la ventana. Medio minuto después, el jefe de seguridad apareció, jadeando, en la puerta. ¿Doña María? ¿Me llamaba? María no le dedicó ni una mirada. Tenía los ojos fijos en el rostro petrificado e incomprensivo de Javier. Sí, dijo con el mismo tono glacial. Escorte al señor Mendoza y a esta mujer fuera del edificio. Ya no trabajan aquí. El jefe de seguridad, un hombre robusto acostumbrado a obedecer órdenes, se quedó paralizado por un segundo. Era tuya, respondió María tranquilamente, sin apartar la vista de él. Ahora es mía. ¿Y usted? Desvió la mirada hacia el jefe de seguridad. Cumpla la orden. El hombre tragó saliva. Había visto los documentos que firmó don Ignacio. Sabía que el viejo dueño estaba preparando algo, y la mirada de doña María en ese momento no admitía réplica. Hizo un gesto a sus dos subordinados, que esperaban en la entrada. Sáquenlos. Los guardias, dos jóvenes fornidos, entraron en el despacho. Javier rugió como una bestia herida. Os voy a machacar a todos. Os echaré a la calle. Tú. Señaló a María con el dedo. Te arrepentirás de haber nacido. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, estúpida? Intentó abalanzarse hacia la mesa, pero los guardias lo sujetaron por los brazos. Se debatió, tratando de liberarse. Su cara chaqueta se tensó en los hombros. Sus ojos echaban chispas de odio puro. No me toquéis, soy el director general. Valeria, que hasta entonces había estado en estado de shock, finalmente comprendió lo que ocurría. Su rostro se arrugó y rompió en un sonoro y teatral llanto. Javi, ¿qué pasa? ¿A dónde nos llevan? No quiero. Se aferró a la manga de Javier. Pero uno de los guardias, con suavidad pero con firmeza, le soltó los dedos y la condujo hacia la salida. Ella lo siguió, sollozando y mirando hacia atrás. Los gritos de Javier resonaron por todo el piso mientras lo arrastraban por el pasillo. Traidora, te destruiré, me las pagarás. Las puertas de los despachos se entreabrían, y de ellas asomaban los rostros asustados y curiosos de los empleados. La noticia se extendía por la fábrica a la velocidad del fuego. María permaneció sentada en el sillón, escuchando los gritos que se alejaban. No sentía triunfo, solo un vacío frío y resonante en su interior. Lo había hecho. Había cruzado el Rubicón. Ya no había vuelta atrás. Cuando los gritos se apagaron en la distancia, se levantó, recorrió el enorme despacho y se acercó a la ventana. Abajo, en la plaza principal, frente a la entrada, se desarrollaba el acto final. Los guardias prácticamente empujaron a Javier y a Valeria fuera de la verja. Javier, ya en la calle, gritó algo más hacia su ventana, gesticulando furiosamente. Valeria estaba a su lado, llorando y emborronando su caro maquillaje por la cara. Los obreros, que habían salido a fumar un cigarrillo, observaban el espectáculo con la boca abierta. La escena era grandiosa y humillante. Caos. Eso era lo que él había dejado tras de sí. Y ahora le tocaba a ella limpiar ese caos.
Volvió a la mesa y pulsó de nuevo el botón del intercomunicador. Que venga la secretaria del director general. Un minuto después, Olga, una joven que había trabajado con Javier los últimos 2 años, entró tímidamente en el despacho. Estaba pálida y asustada. Doña María. Olga, en 15 minutos. Reunión general de todos los empleados en el salón de actos. Avise a todo el mundo. Jefes de taller, encargados, contabilidad, el departamento de ventas. A todos. La asistencia es obligatoria. Pero Javier Mendoza ya no trabaja aquí, la cortó María. Cumpla mis órdenes. Olga asintió y salió rápidamente por la puerta, dejando a María sola. 15 minutos. Tenía 15 minutos para transformarse de una esposa humillada en una propietaria de pleno derecho. Se acercó al espejo con marco tallado que colgaba en la pared. Le devolvió la mirada a una mujer con los ojos encendidos, el pelo revuelto y manchas rojas en el cuello. Se arregló rápidamente el peinado, se lavó la cara con agua fría de la jarra que había sobre una mesa auxiliar y enderezó los hombros. Fuerza. Ahora mismo solo debía irradiar fuerza. Cuando entró en el salón de actos, este ya zumbaba como una colmena alborotada. Cientos de personas, desde simples trabajadoras de la cadena de montaje con sus batas blancas hasta directivos de oficina con sus trajes, estaban de pie en grupos, cuchicheando nerviosamente. A su llegada, el murmullo cesó. Todas las cabezas se giraron hacia ella. En el silencio que se hizo, solo se oían sus pasos hacia el escenario. Subió a la pequeña tarima donde solía situarse la presidencia en las celebraciones y recorrió la sala con la mirada. Conocía a casi todos. Había crecido en aquella fábrica. Para muchos, era simplemente María, la hija de don Ignacio. Luego, la esposa del director general. Y ahora se presentaba ante ellos en una nueva y desconcertante calidad. Buenos días, su voz sonó sorprendentemente firme y alta. Os he reunido a todos para poner fin a los rumores. Desde hoy, yo, María Soler, soy la única y legítima propietaria de la fábrica de Dulces Herencia. Un suspiro de asombro recorrió la sala. Javier Mendoza ya no es el director general y no tiene ninguna relación con esta fábrica, continuó, recalcando cada palabra. Cualquier orden o disposición suya debe considerarse nula. Hizo una pausa, dando tiempo a que la gente asimilara lo que había oído. Entiendo que estas noticias puedan pareceros inesperadas, pero quiero aseguraros una cosa. La fábrica seguirá funcionando con normalidad. No se prevén recortes ni cambios en la operativa. Herencia es el trabajo de la vida de mi familia, y no permitiré que se hunda. Todas las obligaciones con vosotros se cumplirán. El próximo salario, sabía que eso era lo que más les preocupaba, se pagará a tiempo, día por día. Y ahora, por favor, volved todos a vuestros puestos de trabajo. Terminó de hablar y bajó del escenario entre el murmullo de las voces. La gente se apartaba a su paso, mirándola con diversas expresiones. Algunos con incredulidad, otros con curiosidad, y algunos, como el viejo don Manuel de su departamento, con una mal disimulada esperanza. Al volver al despacho, sintió como la tensión se disipaba. Las piernas se le volvieron de algodón. Se desplomó en el sillón. El primer incendio estaba apagado. Ahora tocaba actuar. Lo primero, el dinero. Acababa de hacer una promesa a cientos de personas y debía cumplirla. Encendió el ordenador para acceder al sistema financiero, comprobar el estado de las cuentas, planificar los pagos. Introdujo su antigua contraseña de jefa de ventas. Acceso denegado. Introdujo la contraseña de Javier, que conocía. Acceso denegado. ¿Qué demonios? Llamó a contabilidad. Laura, buenos días. Soy María Soler. No puedo entrar en el programa financiero. ¿Qué está pasando ahí? Ay, doña María. La voz de la jefa de contabilidad sonaba alterada. Nosotros tampoco podemos. Lo tenemos todo bloqueado desde esta mañana. El corazón de María dio un vuelco. ¿Cómo que bloqueado? ¿Por quién? No lo sabemos. El programa dice, auditoría interna en curso. Pensábamos que había sido orden suya. En ese momento, la puerta del despacho se abrió silenciosamente, y en el umbral apareció Tomás Aguilar, el jefe de contabilidad, un hombre de mediana edad con gafas austeras y un rostro absolutamente impasible que nunca expresaba emoción alguna. Era un hombre de Javier, su eminencia gris, como lo llamaban a sus espaldas. Doña María, su voz era tan plana e imperturbable como su rostro. He oído su conversación. ¿Puedo aclarar la situación? María asintió en silencio, colgando el teléfono. Aguilar entró, cerró la puerta tras de sí y se detuvo a un par de pasos de la mesa. No puede acceder al sistema financiero ni a las cuentas bancarias de la empresa, por una sencilla razón. Esta mañana, a las 9, Javier Mendoza, en su última disposición oficial como director general, inició un procedimiento de auditoría interna completa.
María lo miraba, sin entender qué significaba aquello. Tomás Aguilar se ajustó las gafas. Es un procedimiento corporativo estándar, doña María. Al iniciarse, todas y cada una de las cuentas de la empresa, todos los flujos financieros y transacciones, quedan automáticamente congelados hasta que finalice la revisión. Un escalofrío recorrió la espalda de María. ¿Y cuánto dura esa revisión? El reglamento estándar establecido para estos casos en nuestro banco, respondió Aguilar. Mirando a un punto por encima de su hombro, es de 72 horas. 72 horas. 3 días. Era la dueña de un negocio multimillonario, de una fábrica enorme, y no tenía ni un céntimo. No podía pagar a los proveedores la materia prima, no podía pagar las facturas de la luz, no podía pagar los salarios que acababa de prometer solemnemente a cientos de empleados. Era la reina de un reino paralizado. Miró el rostro imperturbable del contable, y en su mente se fue formando una imagen monstruosa. Aquello no había sido un arrebato espontáneo de ira. Había sido un golpe frío y cruel, meticulosamente planeado. Lo había pensado todo de antemano. En ese preciso instante, sonó el móvil sobre su mesa. Miró la pantalla. El número de Javier. Sus manos se movieron solas hacia el teléfono. Aceptó la llamada y se lo llevó a la oreja, sin decir una palabra. En el altavoz resonó su voz, tranquila, sosegada y llena de un triunfo venenoso. Tú eres la dueña de las paredes, querida, pero yo soy el dueño del dinero. María pulsó el botón de colgar. El teléfono cayó con un golpe seco sobre la pulida superficie de la mesa. En el silencio que siguió, las palabras de Javier, dichas con una calma venenosa, parecieron quedar suspendidas en el aire. Tomás Aguilar, el jefe de contabilidad, seguía de pie frente a la mesa, impasible como una estatua. La miraba, y en sus ojos, tras los cristales de las gafas, no había ni compasión ni regodeo, solo la seca constatación de un hecho. No era una persona, era un balance de cuentas andante. 72 horas, repitió María en voz alta, como saboreando las palabras. Le arañaban la lengua. 3 días, exactamente 3 días, doña María, confirmó Aguilar, si puedo serle de más ayuda. No le interrumpió bruscamente. Puede irse, Tomás. Él asintió en silencio y salió, cerrando suavemente la pesada puerta tras de sí. María se quedó sola en el enorme despacho, que apenas una hora antes le parecía el símbolo de la victoria, y ahora se había convertido en una jaula cara e inútil. El pánico le subía por la garganta como una ola helada. Se levantó de un salto y empezó a dar vueltas por el despacho. 3 días. En 3 días, la fábrica se pararía. Los proveedores no recibirían su dinero por la materia prima y detendrían los envíos. Las empresas de transporte se negarían a llevarse el producto terminado. Y lo más importante, la gente. Cientos de trabajadores a los que acababa de prometer el sueldo mirándoles a los ojos. La palabra reputación, que tanto amaba su padre, ahora sonaba a burla. ¿Qué reputación, si no podía cumplir su primera promesa? Se detuvo. No podía entrar en pánico. Eso era exactamente lo que él esperaba, que se rompiera, que cayera en la histeria, que se arrastrara de rodillas ante él. No le daría ese gusto. Necesitaba abogados. Inmediatamente. Las siguientes 24 horas se convirtieron para María en una pesadilla continua. No se fue de la fábrica, durmió allí mismo, en el sillón, cayendo de vez en cuando en un sueño pesado y pegajoso. El teléfono echaba humo. El primero al que llamó fue al abogado de la familia, el anciano don Pedro. Se lamentó largo y tendido, chasqueó la lengua y al final se encogió de hombros con impotencia. Formalmente, Javier había actuado dentro de sus competencias como director general. Una auditoría era un procedimiento legal. Entonces, por recomendación, encontró al mejor especialista de la ciudad en litigios corporativos. Un joven y agresivo abogado con un traje caro vino directamente a la fábrica. Se paseaba con seguridad por el despacho, soltando tecnicismos y prometiendo resolver el asunto con una sola llamada a la dirección del banco. Pero después de la llamada, su seguridad mermó. ¿Qué extraño?, murmuraba, frunciendo el ceño. Se acogen a su reglamento interno y a un protocolo de seguridad. Dicen que la suma en las cuentas es demasiado grande para interrumpir la auditoría manualmente. Es un completo disparate. Llamó una y otra vez, a diferentes personas. Al subdirector. Al jefe de seguridad del banco. Con cada llamada, su rostro se ensombrecía más. La están bloqueando, doña María admitió finalmente, sentándose frente a ella. Alguien muy influyente ha presionado a la cúpula del banco. Van a agotar esas 72 horas hasta el último segundo, escudándose en las instrucciones. Podemos demandar, pero eso llevará semanas, si no meses.
María se cubrió la cara con las manos. Por supuesto, Javier no era tonto. Durante años había tejido una red de contactos, haciendo los amigos adecuados en bancos, en la administración. Mientras ella se ocupaba del trabajo real, de las ventas, él construía su telaraña, y ahora ella había caído en ella. Pasó un día. En la fábrica la tensión sorda crecía. Los trabajadores cuchicheaban por los rincones. Los jefes de taller la miraban con preocupación. Sabía que le quedaban menos de 2 días para encontrar una salida, y entonces se dio cuenta de que solo quedaba una persona que podía ayudarla. Una persona cuya palabra en esa ciudad todavía significaba algo, cuya autoridad podría derribar el muro construido por Javier. Su padre. Se subió al coche y condujo hasta la casa de sus padres. La gran casa antigua en las afueras de la ciudad donde había pasado su infancia. No lo llamó. No quería preocuparlo por teléfono. Necesitaba verlo, explicarle todo cara a cara, pedirle que interviniera, pedirle que hiciera una sola llamada. La casa la recibió con un silencio inusual. Su madre probablemente se había ido a su encuentro semanal con sus amigas. El coche de su padre estaba en el garaje, así que él estaba en casa. Entró en el salón. Vacío. La cocina también. El corazón le latió con un mal presentimiento. Se dirigió a su despacho, al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y de dentro llegaban voces. Una era la de su padre, baja, como rota, y la segunda voz la habría reconocido entre mil. Fría, autoritaria, con notas metálicas. La voz de su suegra, Isabel de Mendoza. María se quedó helada, y luego empujó la puerta con decisión. Su padre, don Ignacio Soler, estaba sentado en su imponente escritorio. Tenía un aspecto terrible, pálido, demacrado, con ojeras oscuras. Miraba a un punto fijo, como si no se diera cuenta de nada a su alrededor. Y frente a él, en la silla de visitas, con la espalda perfectamente recta, estaba sentada Isabel. Con un estricto traje oscuro y un collar de perlas, lucía, como siempre, impecable y fría como una estatua de mármol. Al ver a María, no se sorprendió. En sus finos labios apareció una ligera sonrisa condescendiente. «Vaya, aquí está la heroína del día», dijo con su tono gélido. «Entra, María. No seas tímida. Estábamos teniendo una pequeña intervención familiar, intentando detener tu histeria antes de que destruyas por completo lo que gente inteligente ha construido». María la ignoró. Corrió hacia su padre. «Papá, papá, ¿qué te pasa? ¿Qué hace ella aquí?» Don Ignacio levantó lentamente la vista hacia ella. Había en sus ojos tal desolación y tal sentimiento de culpa que a María se le encogió el corazón. No respondió, solo negó con la cabeza. «Tu padre, querida, por fin ha visto la luz», tomó la palabra Isabel, levantándose del sillón. Rodeó lentamente la mesa y se colocó detrás de don Ignacio, posando las manos sobre sus hombros como una serpiente enroscándose en su presa. «Se ha dado cuenta de que tus acciones impulsivas y emocionales pueden costarnos a todos muy caro. Tu despido de Javier, esa niñería, me ha obligado a tomar contramedidas». «¿Qué contramedidas?», graznó María. «Esta es mi fábrica. Tú no tienes nada que ver con ella». Isabel soltó una risa baja y desagradable. «Oh, querida, eres tan ingenua. ¿Crees que esto es un juego de niños? ¿Crees que se puede echar a la calle a mi hijo así como así? No. Toda acción tiene sus consecuencias». Cogió de la mesa una gruesa carpeta de documentos y se la tendió a María. «Léelo. Creo que te interesará». Con manos temblorosas, María cogió la carpeta y la abrió. La primera hoja era un contrato de préstamo privado. Recorrió las líneas con la mirada. Prestamista, Isabel de Mendoza. Prestatario, Ignacio Soler. La cantidad. La cantidad era tal que a María se le nubló la vista. Varios millones de euros. El contrato había sido firmado hacía 5 años. «¿Qué? ¿Qué es esto?», susurró, levantando la vista hacia su suegra. «Esto, querida, es una deuda», explicó Isabel con calma. «Una pequeña ayuda que le ofrecía tu padre cuando tuvo unas dificultades temporales. Por supuesto, bajo ciertas garantías. En el contrato hay una cláusula interesante, la número 7, apartado B. En caso de acciones imprevistas por parte del prestatario o de personas afiliadas a él que puedan causar un perjuicio al estado financiero de la familia Mendoza, el prestamista tiene derecho a exigir la devolución inmediata de la totalidad de la deuda. La auditoría que inició mi hijo para salvar la empresa de tu incompetente gestión y tu posterior despido ilegal. Eso es exactamente esa cláusula». Hizo una pausa, disfrutando del efecto. «Así que, María, exijo que me devuelvas toda la suma, íntegramente». María miraba alternativamente el contrato y el rostro pálido y mortal de su padre. Todavía no lo entendía del todo. Era una deuda personal de él.
¿Qué tenía que ver la fábrica? Mi padre no tiene ese dinero, dijo con voz ahogada. Lo sabes perfectamente. Lo sé, asintió Isabel. Su sonrisa se ensanchó. Por eso preví una garantía. Pasa a la última página, querida. Anexo número 1. María pasó varias hojas. Anexo número 1. Acta de valoración de la propiedad en garantía. Y lo que leyó hizo que el suelo se abriera bajo sus pies. La garantía de esta deuda, dijo Isabel lentamente, con pausas, clavando cada palabra en el cerebro de María como un clavo, es el edificio principal de producción de la fábrica de Dulces Herencia. Con toda su maquinaria, te doy 48 horas para devolver la deuda. Si en 48 horas el dinero no está en mi cuenta, vendré personalmente a la fábrica y me llevaré mi propiedad. Tu padre, hace muchos años, se jugó en secreto el corazón de vuestra empresa, y perdió. La carpeta con el contrato en sus manos parecía pesada como una lápida. El papel susurraba, y ese sonido era lo único que María oía a través del zumbido en sus oídos. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió del despacho de su padre. No lo miró a él ni a Isabel. La mirada de su suegra, llena de un triunfo glacial, la sentía en la espalda. La quemaba como un hierro candente. Caminó por la casa en la que había crecido, pasando junto a las fotos de las paredes, los muebles familiares, pero sin ver nada. Se movía como un autómata. Se subió al coche, arrancó el motor y condujo. No sabía a dónde. Simplemente condujo por las calles nocturnas hasta que las luces de la ciudad se fundieron en una sola franja borrosa. 48 horas. Una suma de dinero imposible, absurda. Y la garantía. El corazón de la fábrica, el taller de producción principal. No era solo un golpe, era una sentencia de muerte. Javier y su madre no solo querían arruinarla, querían arrancarle el alma al trabajo de su vida, a la herencia de su familia, y pisotearla a la vista de toda la ciudad. La despertó el claxon de un coche que pasaba. Estaba parada en un semáforo en medio de una calle vacía. Miró el reloj y vio que ya había pasado una hora. Una hora de las 48 que le habían dado. Dio la vuelta y regresó a la fábrica. Era el único lugar donde no se sentía completamente aplastada. Su fortaleza, la que estaban a punto de arrebatarle. En el despacho del director, una luz de servicio estaba encendida. El silencio era opresivo. María se acercó a la enorme ventana y miró el recinto. Allí estaba, el taller principal. Un enorme edificio de ladrillo, construido por su abuelo. De noche, parecía un gigante dormido. Su gigante, al que debía salvar o perder para siempre. Se sentó en el escritorio y cerró los ojos, intentando pensar. Todos los caminos estaban cortados. Los bancos, inútil. Javier lo había bloqueado todo. Los amigos, nadie en la ciudad tenía tanto dinero en efectivo. Vender algo, tenía su piso, su coche, una casa de campo. Todo junto no cubría ni una décima parte de la deuda. Estaba en una trampa perfectamente planeada y sin salida. Y cuando la desesperación casi la asfixiaba físicamente, algo hizo clic en su cerebro. La idea era una locura, arriesgada, casi ilegal. Pero no había otra. Si no tenía acceso al dinero, entonces debía crear nuevo dinero. Dinero en efectivo. Aquí y ahora. Se levantó de un salto, y su cerebro, acostumbrado durante años a resolver problemas de ventas, empezó a trabajar a una velocidad vertiginosa. Producción. Tenía que poner en marcha la producción, hacer un lote de producto y venderlo por dinero en efectivo. Pero, ¿cómo? Toda la materia prima del almacén principal estaba inventariada. Cualquier movimiento se registraba en el sistema, al que no tenía acceso. Seguramente Javier también había previsto eso. María cogió de la mesa un gran manojo de llaves viejas, las llaves de todas las dependencias de la fábrica, que siempre había estado en el cajón de su padre. Salió corriendo del despacho y no se dirigió al almacén principal, sino al ala vieja, donde se encontraban los almacenes auxiliares abandonados hacía mucho tiempo. Rebuscó entre las llaves con manos temblorosas, probando una tras otra en las cerraduras oxidadas. Finalmente, una de las puertas cedió con un chirrido. Un denso olor a polvo y a algo dulce le golpeó la nariz. Pulsó el interruptor. Una bombilla tenue se encendió bajo el techo, y vio lo que esperaba encontrar. Era un antiguo almacén de reserva del que, al parecer, todo el mundo se había olvidado, incluido Javier. A lo largo de las paredes había sacos de cacao, azúcar, cajas de frutos secos, no tanto como en el almacén principal, pero suficiente. Suficiente para un lote grande, muy grande. Ahora necesitaba gente. Gente que la siguiera, gente para la que Herencia no fuera solo un lugar de trabajo. Volvió al despacho y empezó a llamar. No a los jefes, no a los gerentes.
Llamó a los maestros artesanos, a los que habían trabajado con su padre. El primero al que llamó fue a don Pablo, el jefe del taller de chocolate. Un anciano que había dedicado 40 años de su vida a la fábrica. Descolgó al primer tono, como si estuviera esperando. Don Pablo, soy María Soler. Necesito su ayuda. Es muy urgente. Hablaba deprisa, atropelladamente, explicando la situación. No lo de la deuda, no. Dijo que estaban intentando apoderarse de la fábrica, que las cuentas estaban congeladas y que la única forma de pagar el sueldo a la gente era producir urgentemente un lote para venderlo. El viejo maestro la escuchaba en silencio. Cuando terminó, hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea. Eso es ilegal, doña María dijo finalmente con su voz ronca. Trabajar en turno de noche, sin órdenes de producción, sin documentos. Lo sé, respondió ella. Lo sé todo. Pero no hay otra salida. O nos arriesgamos o en 2 días no habrá fábrica. De nuevo, silencio. Y luego oyó su profundo suspiro. Reúna a la gente. Estaré allí en 1 hora. 1 hora después, en aquel polvoriento almacén, se reunieron unas 10 personas. Don Pablo, Zenaida, la maestra de turno del taller de bombones, 2 de los mejores técnicos de mantenimiento, unos chicos jóvenes que ella misma había contratado, varias de las trabajadoras más experimentadas de la cadena de montaje. Estaban de pie en la penumbra, con los rostros serios y concentrados. María los miró y supo que confiaban en ella. La última llamada se la hizo al señor Esteves, el dueño de la mayor cadena de supermercados local. Él y su padre eran amigos desde hacía años. Víctor, buenos días. Tengo una emergencia. Mañana por la mañana tendré listo un gran lote de nuestros mejores bombones, recién hechos. ¿Te los quedas? María, claro que sí. Pásame la factura, como siempre. No le interrumpió. Necesito el dinero en efectivo, en el momento de la carga. Sin papeles. Luego lo regularizaré todo, te lo juro. Ahora mismo, solo puede ser así. Esteves guardó silencio. Era un hombre de negocios y entendía que detrás de una petición así había un gran problema. De acuerdo, dijo finalmente. Mi camión estará en tu muelle de carga mañana a las 6 de la mañana. El conductor llevará el dinero. María, ten cuidado, no te metas en líos. La noche se convirtió en un febril trabajo clandestino. Encendieron las luces solo en un ala del taller. Los técnicos de mantenimiento hacían magia con la maquinaria, poniendo en marcha la línea. Las mujeres, como sombras, se deslizaban entre las enormes cubas donde se fundía el chocolate. Don Pablo, como un director de orquesta, dirigía todo el proceso. Sus órdenes en voz baja resonaban en el taller silencioso. El aroma a chocolate caliente y vainilla se mezclaba con el olor a peligro y esperanza. María estaba con ellos. Acarreaba sacos, ayudaba en la cadena, empaquetaba cajas. Trabajaba codo con todos, y eso los unía más que cualquier palabra. Eran conspiradores, salvando su hogar común. A las 5 de la mañana, todo estaba listo. Cientos de cajas con los bombones más populares y caros estaban cuidadosamente apiladas en palés. Estaban todos agotados, pero en sus rostros había satisfacción. Lo habían conseguido. Exactamente a las 6, como había prometido Esteves, un gran camión con el logotipo de su cadena se acercó lentamente al muelle de carga. El conductor bajó y asintió a María. ¿Listos para cargar? Listos, exhaló ella, aliviada. Los trabajadores que habían salido a fumar antes del turno de mañana observaban con asombro la carga nocturna. Los hombres de su brigada secreta comenzaron a empujar los palés hacia el camión. Parecía que lo peor ya había pasado. Y en ese momento, cuando el primer palé ya estaba entrando en la caja del camión, desde la carretera principal, una furgoneta blanca sin distintivos se acercó frenando con un chirrido. Frenó bruscamente, bloqueando la salida del camión. Las puertas se abrieron de golpe, y salieron 2 hombres con trajes grises. Uno de ellos mostró una placa. Inspección Sanitaria Regional. Control no programado. Detengan la producción. Cancelen la carga. El corazón de María se desplomó. Pero eso no era todo. Detrás de la furgoneta de los inspectores, entró en el recinto un microbús con el logotipo del principal canal de televisión de la ciudad. De él saltó un cámara y una periodista con un micrófono. Javier. Era obra suya. Le había echado encima a todo el mundo. El inspector, sin prestar atención a nadie, pasó junto a una María petrificada y entró directamente en el taller de donde acababan de sacar el producto. Los periodistas corrían tras él. La cámara grababa ávidamente todo a su alrededor. Los rostros desconcertados de los trabajadores, las cajas de bombones, el camión. 1 minuto después, el inspector salió. Su rostro era una mezcla de asco y severidad. Se acercó a la periodista, que inmediatamente le tendió el micrófono.
Hemos recibido un soplo anónimo sobre gravísimas violaciones de las normas sanitarias en esta empresa, comenzó a decir con una voz clara y ensayada para la cámara. Durante una inspección express, se ha determinado que todo el lote de productos preparado para su envío es potencialmente peligroso para la salud de los consumidores. Todo el lote será inmediatamente incautado y destruido. ¿Pero con qué base?, gritó María abalanzándose sobre él. Es una calumnia. Aquí la limpieza es impecable. El inspector la miró en silencio y luego levantó una mano. En ella sostenía unas largas pinzas de metal. Y en las pinzas había algo pequeño, gris y muerto, con una larga cola desnuda. Esta es la base, dijo, acercando su hallazgo directamente al objetivo de la cámara. Esta rata muerta ha sido extraída de una de las cubas de mezcla. La fábrica se cierra inmediatamente en cuarentena total. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol tocaron los tejados de la ciudad, todos los canales de noticias locales ya emitían la noticia del día. En la pantalla aparecía el rostro de María, desfigurado por el horror, las cajas de sus bombones y un primer plano de la rata muerta en las pinzas del inspector. Y debajo, un titular en rojo. La fábrica gerencia envenena los dulces favoritos de la ciudad. El mundo de María se redujo al objetivo de la cámara de televisión y al roedor muerto en las pinzas de metal. Se quedó plantada en medio del muelle de carga mientras a su alrededor se desarrollaba un grotesco espectáculo orquestado. La gente de la inspección sanitaria precintaba diligentemente las puertas del taller, pegando en ellas hojas blancas con gruesas letras rojas. Cerrado por cuarentena. Riesgo biológico. La periodista continuaba su excitada retransmisión. El cámara filmaba los rostros desconcertados de los trabajadores que habían ayudado por la noche, ahora arrinconados contra la pared como criminales. A María nadie la tocaba. Simplemente la ignoraban, como si fuera parte del decorado. Era peor que una acusación. Simplemente la habían borrado. Era la dueña de una fábrica en la que ni siquiera le permitían entrar. Vio cómo los inspectores se llevaban todo su lote nocturno de bombones, su única esperanza. El camión de Estevez, sin haber sido cargado, dio la vuelta y se dirigió lentamente hacia la puerta. El conductor ni siquiera la miró. Todo había terminado. A las 9 de la mañana, la fábrica estaba completamente paralizada. En la verja principal colgaba un enorme formulario oficial con sellos, clavado directamente al metal. La fábrica, el orgullo de todo un barrio, se había convertido en un lugar maldito. Los trabajadores del turno de mañana, al llegar a la entrada, se detenían perplejos, leían el aviso, y sus rostros se alargaban de miedo e incomprensión. La noticia de la rata y la cuarentena ya se había extendido por toda la ciudad. El teléfono de María no paraba de sonar. Llamaban los proveedores exigiendo explicaciones y el pago. Llamaban de los bancos, interesados en la estabilidad de la empresa. Incluso llamaban parientes lejanos para compadecerse. No contestaba. No tenía fuerzas. Se encerró en el despacho del director general y se limitó a mirar por la ventana cómo se congregaba una multitud en la puerta. Primero eran docenas de personas, luego cientos. Todo el turno de mañana. No se dispersaban. Estaban de pie, en corrillos, discutiendo acaloradamente. Su miedo, acumulado en los últimos días por el retraso del sueldo, había encontrado ahora una salida. Y esa salida era la ira. «Es culpa suya», le llegaban fragmentos de gritos. «Menuda gestión. Con su padre esto no pasaba. Él no lo habría permitido. Cerrarán la fábrica. ¿Y nosotros qué? ¿Con qué pagamos las hipotecas? Nos ha avergonzado ante toda la ciudad. Han llamado veneno a nuestra herencia». María miraba sus rostros familiares, queridos. Ahí estaba la tía Valle, del taller de bombones, que le regalaba caramelos de niña. Ahí estaba Miguel, el técnico, a quien ayudó a conseguir una plaza para su hijo en la guardería. Ahora miraban hacia su ventana con odio. Creían que ella era la culpable de todo, su incompetencia, su estúpida guerra con su marido. Javier lo había calculado todo a la perfección. No solo había destruido su reputación ante la ciudad, la había destruido ante su propia gente. Y entonces, él apareció, como un mesías. Su reluciente coche negro se acercó lentamente a la verja por el otro lado, y él salió. No era el hombre humillado y gritón que la seguridad había arrastrado. Iba vestido con un traje impecable. Su rostro estaba lleno de pesar y determinación. Parecía un hombre que venía a salvar lo que le era querido. Las cámaras de televisión que hacían guardia en la puerta se giraron inmediatamente hacia él. La multitud de trabajadores se alborotó y se acercó. «Don Javier, menos mal que ha venido. Díganos qué va a pasar». Javier levantó la mano, pidiendo silencio. Se subió a un pequeño parapeto de hormigón para que todos pudieran verlo y oírlo. Recorrió a la multitud con una mirada llena de compasión.
Mis queridos compañeros, amigos. Su voz, amplificada por el micrófono de la periodista, resonó en la plaza. Se me parte el corazón al ver esto, al ver en qué han convertido nuestra fábrica, nuestra herencia. Hizo una pausa dramática. He dedicado 10 años de mi vida a este lugar. Llegué como un simple gerente y junto a vosotros, codo con codo, hicimos de herencia la mejor empresa de la región. Sois mi familia, y me duele ver cómo nuestro hogar común se desmorona ante nuestros ojos. La multitud escuchaba, conteniendo la respiración. Lo que ha ocurrido hoy es una vergüenza terrible. Pero no es vuestra culpa, exclamó. Es culpa de una persona que ha puesto sus ambiciones personales, su orgullo, por encima del bienestar de cientos de personas. Una persona que decidió que podía dirigir la fábrica simplemente por derecho de nacimiento. «Tiene razón», gritó alguien entre la multitud. Intenté detenerla, continuó Javier, con la voz quebrada por una emoción sincera. Preparé un plan de modernización para sacarnos de la crisis, pero a mí simplemente me echaron. Y ahora todos vemos el resultado de esta gestión imprudente. Producción parada. La vergüenza ante todo el país y los bolsillos vacíos para vosotros, los que alimentáis a vuestras familias con un trabajo honesto. La multitud rugió como un enjambre alborotado. La ira crecía. Pero no permitiré que esto ocurra, tronó Javier. Os lo prometo. Lo arreglaré todo. Limpiaré el nombre de nuestra fábrica de esta suciedad. Negociaré con la inspección. Encontraré el dinero. Juro que cada uno de vosotros recibirá su sueldo hasta el último céntimo. Confiamos en usted, don Javier. Es nuestra única esperanza. Pero necesito vuestra ayuda, les imploró. Ahora mismo no soy nadie. Un simple ciudadano de a pie. Y ella. Señaló con la mano las ventanas del despacho del director. A María. Está ahí sentada, calentita y segura, escondiéndose de vosotros. Tiene que irse. Tiene que renunciar a la dirección y entregársela a alguien que pueda salvar la fábrica. Saltó del parapeto y se dirigió directamente a la multitud. Id y exigidle que se vaya. Decidle que la fábrica no es su juguete, es vuestra vida. Obligadla a salir. Esas palabras fueron como una chispa arrojada a un barril de pólvora. La multitud rugió. Todo su miedo, toda su rabia, toda su incertidumbre sobre el mañana se enfocaron en un solo objetivo. Ella, María, encerrada en su despacho. Y se pusieron en marcha. Primero lentamente, luego cada vez más rápido. Cientos de personas, como una enorme ola gris, se abalanzaron sobre la entrada principal del edificio administrativo. María se apartó de la ventana de un salto. Oía el creciente clamor de las voces coreando: «Soler, sal», estaba sola. En el enorme edificio no había un alma, excepto la seguridad en la planta baja. Pero, ¿qué podían hacer contra esa multitud enfurecida? El primer golpe en la puerta de cristal de abajo sonó como un disparo. Luego otro. Y otro. Intentaban derribar la puerta. Estaban asaltando su fortaleza. María se quedó en medio del despacho, paralizada por el terror. Miraba la puerta de su despacho, esperando que la arrancaran de cuajo y la multitud irrumpiera. Fue en ese preciso instante, cuando el primer tintineo de cristales rotos llegó desde abajo, cuando la puerta de su despacho se abrió silenciosamente. María se sobresaltó, pero no era la multitud. En el umbral estaba Tomás Aguilar, el jefe de contabilidad. Su rostro, como siempre, era impasible, pero en sus ojos, tras los cristales de las gafas, bullía una rabia fría. Obviamente, había estado todo el tiempo en su despacho, un piso más abajo, y había visto lo mismo que ella. Entró y cerró rápidamente la puerta tras de sí. Desde fuera llegaban los gritos y el sonido de cristales rompiéndose. «Aléjese de la ventana», le espetó. Su voz era cortante, como un latigazo. María no se movió, seguía mirando a la multitud enfurecida. Estaba en shock. Entonces él se acercó, la agarró bruscamente del brazo y la apartó de la ventana, hacia el interior del despacho. «Deje de mirarlos», le siseó directamente en la cara. En su mano apretaba un pequeño libro de tapa dura negra. Un pequeño libro de contabilidad. «¿Cree que todo esto es por una rata? ¿Cree que solo quiere la fábrica?» Agitó el libro ante su nariz. «Javier no solo la está llevando a la bancarrota, está preparando el terreno para culparme de todos los delitos financieros que ha cometido durante años. Piensa quemar todos los puentes y dejarme a mí en las cenizas, para que responda ante el fiscal». Aquí golpeó la tapa negra con el dedo. «Tengo la contabilidad real. Todos sus chanchullos, todas las comisiones, todas las empresas fantasma. Ayúdeme a destruirlo, y yo la ayudaré a salvar su empresa». Las palabras de Tomás y el peso del libro negro en su mano sacaron a María de su estupor por un instante. El rugido de la multitud tras la ventana se convirtió en un simple telón de fondo. Miró el rostro impenetrable del contable y luego la puerta,
que él había cerrado con llave desde dentro. ¿Qué es eso?, preguntó con voz ronca, señalando el libro. Nuestro seguro. El mío y quizás el suyo, replicó él. Ahora siéntese y escuche. Tenemos poco tiempo. Tarde o temprano derribarán las puertas. Se acercó a la enorme mesa del director, apartó los inútiles papeles de María y abrió el libro negro. María, como en un sueño, se acercó y se sentó frente a él. Desde fuera llegaba el rugido de la multitud y los golpes sordos contra las paredes del edificio. Las páginas del libro estaban llenas de la letra menuda y apretada de Aguilar. Cifras, fechas, nombres de empresas desconocidas. Era el lado oscuro de su próspera vida. La cara oculta de la fábrica, de cuya existencia María ni siquiera sospechaba. Mire aquí, Tomás señaló una de las líneas. Oriente Holdings, S.L. registrada hace 3 años. Fundador un testaferro, un indigente de la estación de Atocha. Pero el verdadero propietario... Pasó varias páginas y le mostró la copia de un poder notarial, Isabel de Mendoza. Su suegra. María examinó los documentos y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Para qué? Porque durante estos 3 años, Javier Mendoza ha estado llevando deliberadamente a herencia a la quiebra, explicó Tomás, con la calma de un profesor universitario. Fíjese, contratos de compra de materia prima a precios inflados a través de empresas intermediarias. La diferencia iba a parar a las cuentas de Oriente. Y aquí, la baja de equipos en perfecto estado como obsoletos, y su venta a precio de saldo a la misma empresa. Y aquí, contratos ficticios de investigación de mercado, de servicios de consultoría. Millones, doña María. Decenas de millones de euros se desviaban cada año de la fábrica y fluían al bolsillo de su suegra. Le estaba chupando la sangre a herencia, debilitándola. Ella escuchaba, y en su mente se formaba una imagen monstruosa. Todos esos años, mientras ella luchaba por cada contrato, por cada punto porcentual de ventas, él, a sus espaldas, destruía metódicamente el negocio de su padre. ¿Por qué?, repitió su pregunta, aunque ya intuía la respuesta. Era el director general. Podía simplemente coger el dinero. No le bastaba, sonrió Tomás sin una pizca de alegría. No quería ser solo un yerno rico. Quería ser el dueño. El único dueño. El plan era simple y brillante. Llevar la fábrica al borde de la quiebra, acumular deudas, y entonces... entonces aparezco yo, terminó María por él. Mi padre me transfiere el 100% de las acciones, y todos sus planes se van al traste. Exactamente. Eso les obligó a acelerar y a jugar sucio, asintió Aguilar. Su divorcio y su despido público se convirtieron en la excusa perfecta. La auditoría que inició no era solo para congelar las cuentas. Su objetivo principal era ocultar las huellas de estos años de desfalco. En 3 días, mi gente debía limpiar todos los servidores, toda la contabilidad, y echarme a mí la culpa del agujero. ¿Y la rata? Él hizo una mueca de asco. La rata es solo la guinda del pastel. La excusa para detener la producción, anular todos los contratos vigentes por fuerza mayor y declarar la fábrica insolvente. Pasó la última página. El final debía ser este. Isabel de Mendoza, con el pagaré de la deuda, se queda con el edificio del taller. Y Oriente Holdings, como único acreedor al que la fábrica debe un montón de dinero por contratos ficticios, compra los activos restantes por 4 duros. Una OPA hostil limpia, bonita y totalmente legal. Y usted, doña María, se queda sin nada. Con la reputación por los suelos y llena de deudas. María se reclinó en el respaldo del sillón. Le costaba respirar. La traición era tan total, tan abrumadora, que su mente se negaba a aceptarla. No era solo su marido. Era un enemigo que había vivido años con ella bajo el mismo techo, dormido en la misma cama, le había sonreído en el desayuno y, a sangre fría, había preparado su destrucción. Pero ahora... Miró el libro negro. Ahora tenemos pruebas. Podemos ir a la policía. Tomás negó con la cabeza. No tan rápido. El contrato de deuda de su padre sigue en vigor. En cuanto usted acuse a Isabel, ella presentará inmediatamente ese pagaré, y su padre será humillado públicamente. Se convertirá en el hombre que perdió su fábrica jugando a las cartas, hipotecándosela a su consuegra. ¿Soportaría usted ese golpe a su reputación? Ella no lo soportaría, y su padre tampoco. Su corazón, ya débil, simplemente se detendría ante tal vergüenza. De nuevo estaban en una trampa. Tenían un arma, pero no podían usarla sin herirse a sí mismos. Entonces, ¿qué hacemos?, susurró ella. No lo sé por primera vez. En la voz de Aguilar se oyó incertidumbre. Yo puedo salvarme. Con estos documentos puedo llegar a un acuerdo con la fiscalía. Pero para salvar la fábrica, en ese momento, llamaron a la puerta del despacho. No como la multitud, que golpeaba
sino suave e insistentemente. María y Tomás se quedaron helados, mirándose. ¿Quién es?, preguntó María en voz alta. María, soy yo. Abre. La voz de su padre. María corrió hacia la puerta y giró la llave. En el umbral estaba don Ignacio. No llevaba abrigo, solo una chaqueta. Su rostro estaba gris, exhausto. Al parecer había venido justo después de que Isabel se fuera y de alguna manera había entrado en el edificio por la puerta de atrás. Su mirada se posó en el libro abierto sobre la mesa, en el rostro pálido de Aguilar. Lo entendió todo. Lo he oído todo, dijo en voz baja, entrando en el despacho y cerrando la puerta tras de sí. Estaba escuchando detrás de la puerta. Se dejó caer pesadamente en el sillón que María acababa de dejar. Tenías razón, Tomás. Querían destruirlo todo. Y el único culpable soy yo. María se acercó a él, se arrodilló junto al sillón. Papá, no digas eso. Encontraremos una solución. Él negó con la cabeza, mirando a un punto vacío. No, hija. Debes saber toda la verdad. Esa deuda no tenía nada que ver con la fábrica. Herencia nunca necesitó el dinero de Isabel. María y Tomás se miraron. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le pediste ese dinero? Don Ignacio sonrió con amargura. Porque soy un viejo tonto y arrogante. Porque dejé que tu marido me engañara. Hizo una pausa reuniendo fuerzas. Hace unos 7 años, cuando Javier empezaba a ganar poder, vino a verme con una idea genial. Un negocio paralelo supuestamente muy rentable, unas inversiones en tecnologías innovadoras en Europa. Lo pintaba todo tan bonito, me mostraba gráficos, garantizaba un beneficio del 100%, decía que era nuestra oportunidad para dar un salto cualitativo. Él hablaba y María escuchaba. Un nuevo horror aún más profundo la invadía. Me convenció de que invirtiera no el dinero de la fábrica, no. Dijo que debía ser un secreto entre nosotros. Me convenció de que invirtiera mis ahorros personales, todo lo que había ahorrado en mi vida, para mi vejez, para tu dote. Se calló, tragando un nudo en la garganta. Por supuesto, resultó ser una estafa. 6 meses después, la empresa fantasma a la que transferí el dinero desapareció, junto con el dinero. Lo perdí todo. Estaba destrozado, no tanto por el dinero como por la vergüenza. Yo, un viejo industrial, me había dejado engañar como un niño. María le cogió la mano fría entre las suyas. Y entonces continuó él con voz apagada. Cuando estaba en lo más bajo, apareció Isabel. Vino a verme, tan comprensiva, tan compasiva. Dijo que Javier se lo había contado todo, que él mismo se sentía culpable por no haber comprobado a los socios. Y se ofreció a ayudar, a prestarme exactamente la cantidad que había perdido, para que, como ella dijo, salvara las apariencias, para que tu madre no se enterara de nada. Estaba tan agradecido, tan humillado, que firmé ese contrato sin ni siquiera leer los detalles. No vi entonces que la garantía era el edificio del taller. Levantó la vista hacia María, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Solo después comprendí que todo había sido un montaje. Primero Javier me sacó el dinero, y luego su madre me rescató, enganchándome con esa deuda. Todos estos años me han chantajeado. Cualquier intento mío de poner a Javier en su sitio, de limitar su poder en la fábrica, se topaba con la amenaza de contarle a todo el mundo la verdad. Lo estúpido e ingenuo que era. Me tenían agarrado por el cuello con esa vergüenza. Y cuando te transferí la fábrica, pensé que la estaba salvando. Pero en realidad, solo te estaba poniendo a ti en el punto de mira. Perdóname, hija, si puedes. El silencio en el despacho se hizo ensordecedor. El rugido de la multitud tras la ventana parecía haberse calmado, relegado a un segundo plano. La confesión de su padre quedó suspendida en el aire, pesada como el plomo. María miraba su rostro demacrado y roto, y por primera vez en los últimos días no sintió rabia, sino un dolor agudo y penetrante. Dolor por él, por su humillación. «Está bien», papá dijo, apretándole la mano. «Saldremos de esta. Ahora todo está bien». Era mentira. Nada estaba bien. Ahora todo era aún peor. Me convenció de que invirtiera mis ahorros personales, todo lo que había ahorrado en mi vida, para mi vejez, para tu dote. Se calló, tragando un nudo en la garganta. Por supuesto, resultó ser una estafa. 6 meses después, la empresa fantasma a la que transferí el dinero desapareció, junto con el dinero. Lo perdí todo. Estaba destrozado, no tanto por el dinero como por la vergüenza. Yo, un viejo industrial, me había dejado engañar como un niño. Estaba tan agradecido, tan humillado, que firmé ese contrato sin ni siquiera leer los detalles. No vi entonces que la garantía era el edificio del taller. Levantó la vista hacia María, y sus ojos estaban llenos de lágrimas.
Solo después comprendí que todo había sido un montaje. Primero Javier me sacó el dinero, y luego su madre me rescató, enganchándome con esa deuda. Todos estos años me han chantajeado. Ya no era solo una guerra corporativa. Era una sucia historia familiar, llena de chantaje y engaño. Tomás tenía razón. Con esto no se podía ir a la policía. Isabel y Javier sacarían inmediatamente a la luz esta historia. Lo presentarían como una disputa familiar, una pelea financiera entre suegro y yerno. Hundirían la reputación de su padre en el fango y ellos saldrían impunes. ¿Y la fábrica? La fábrica moriría de todos modos. No podemos dejar que ganen, dijo Tomás, rompiendo el silencio. Valeria dijo en voz alta. Su padre y Tomás la miraron sin comprender. La amante de Javier, la chica que trajo para reemplazarme. ¿Ella? Resopló Tomás con escepticismo. ¿En qué puede ayudar esa cabeza hueca? Javier ya la habrá tirado como un pañuelo usado. Exacto, asintió María. Precisamente por eso nos ayudará. Sabía que el tiempo se agotaba. Quedaba poco más de un día para que expirara el ultimátum de Isabel. Papá, vete a casa con mamá, compórtate como si nada. Ni una palabra, ni una insinuación de que has estado aquí. Tú no has estado aquí. Tomás se giró hacia el contable. Hágame copias de las páginas clave de su libro, las más convincentes, y espere mi llamada. No explicó su plan, simplemente sintió que era su única oportunidad. Encontrar a Valeria no fue difícil. Mientras Javier vivía en la gran casa de campo que compartía con María, a su amante le alquilaba un piso en la ciudad, un pequeño apartamento en un edificio nuevo de lujo. María sabía la dirección. Salió del edificio por la misma puerta trasera por la que había entrado su padre. Se subió al coche y condujo. La multitud en la verja seguía alborotada, pero su furia parecía haber amainado. La gente simplemente estaba allí, sin saber qué hacer. Al llegar al edificio, María se quedó un buen rato en el coche, ordenando sus pensamientos. ¿Qué le diría? ¿Cómo la haría hablar? ¿Amenazándola? ¿Apelando a su compasión? No. Con gente como Valeria, había que hablar su idioma. El idioma del beneficio. Subió al 7º piso. La puerta del apartamento estaba forrada con una cara imitación de cuero. María llamó al timbre. Detrás de la puerta se oyeron unos pasos arrastrados. Luego, el sonido de una cerradura. En el umbral apareció Valeria, sin maquillaje, con los ojos hinchados de llorar y un albornoz viejo. No se parecía en nada a la depredadora deslumbrante que Javier había llevado a la fábrica. Era solo una niña asustada y perdida. La única forma de ganar esta guerra era a la vista de toda la ciudad. No bastaba con demostrar su inocencia. Había que destapar toda su mentira, de tal manera que no quedara piedra sobre piedra. ¿Pero cómo? La contabilidad B y el testimonio de su padre no eran suficientes. Era su palabra contra la de ellos. Necesitaba a alguien más, un testigo, alguien de su bando. Y entonces lo entendió. No necesitaba solo un testigo. Necesitaba a su peón más débil, más vulnerable y más resentido. Dentro reinaba el desorden. Ropa tirada, cajas de pizza vacías. Era evidente que Javier la había abandonado justo después del fiasco en la fábrica. Había dejado de pagar el alquiler y le había cortado el teléfono. La había usado y tirado. ¿Qué quiere?, susurró Valeria, sentándose en el borde del sofá. María no se anduvo con rodeos. Sacó del bolso las copias que le había dado Tomás y las puso sobre la mesita. Estos son los documentos financieros de una empresa. Se llama Oriente Holdings. Al ver a María, se sobresaltó e intentó cerrar la puerta de golpe. Váyase. Pero María tuvo tiempo de meter el pie. Tenemos que hablar, Valeria. Déjeme. No voy a hablar con usted, Javier dijo. Me da igual lo que dijera Javier, la interrumpió María con dureza. Créeme, ahora mismo soy la única persona que puede ayudarte. Déjame entrar. Algo en su voz hizo que Valeria retrocediera. María entró en el apartamento y cerró la puerta. Como una muñeca bonita para restregármela por la cara. Te usó para montar un escándalo. Y cuando la fábrica quiebre y él y su mamita se queden con todo, ¿crees que se acordará de ti? Se buscará una muñeca nueva, y tú te quedarás aquí, en este piso de alquiler, sin dinero y sin futuro. Las lágrimas volvieron a asomar a los ojos de Valeria. Comprendió que María decía la verdad. No llama, sollozó. Prometió que lo arreglaría todo, que nos iríamos a Madrid y simplemente ha desaparecido. No ha desaparecido. Se está preparando para dar el golpe final, dijo María. Sacó del bolso una segunda cosa, un sobre grueso lleno de dinero y una carpeta. Los puso sobre la mesa, junto a los documentos. Aquí señaló el sobre: hay suficiente dinero para que te vayas. No solo a Madrid, a donde quieras, y empieces una nueva vida. Y aquí acercó la carpeta,
Un billete de tren para el AVE a Madrid. Solo ida. Sale esta noche. Valeria miraba alternativamente el dinero, el billete y a María. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Fuiste un instrumento para él. Conviértete en un arma para mí, dijo María, mirándola directamente a los ojos. Cuéntame todo lo que sepas, todo lo que hayas oído. Cada plan, cada palabra. A cambio, obtendrás lo que siempre has soñado. Una nueva vida, lejos de aquí. Valeria dudó poco tiempo. Era su única oportunidad. Un bote salvavidas en su mundo que se hundía. Ellos. Ellos van a ir a la fábrica mañana, empezó a decir, de forma apresurada y atropellada. A las 12 en punto, cuando venza el plazo de la deuda de su padre. Con un notario, con periodistas. Javier dijo que sería una ejecución pública. Que delante de todos se quedarían con el taller principal. Dijo que después de eso, tú misma te arrastrarías de rodillas ante él. María escuchaba, y su plan iba tomando forma. Sabía dónde y cuándo tendría lugar la batalla decisiva. ¿Eso es todo?, preguntó. No, Valeria guardó silencio un segundo, y su rostro se contrajo de repente por la rabia contra Javier, que la había engañado y abandonado tan cínicamente. Es tan engreído, tan seguro de que lo tiene todo controlado. Se levantó de un salto, corrió hacia una mesilla, cogió su móvil y se lo tendió a María. Tome, se cree que soy tonta. Lo grabé. María cogió el teléfono. Valeria pulsó algo rápidamente en la pantalla, y del altavoz salió la risa de Javier, dolorosamente familiar, y luego la voz fría de Isabel. Hablaban con el manos libres en el coche, y Valeria, al parecer, había activado discretamente la grabadora. El viejo ni siquiera se ha enterado de cómo se la hemos jugado, decía la voz de Javier, ahogándose de risa. Creía que le estaba ayudando, y yo solo le estaba cavando la fosa. Lo importante es que firmó la garantía, respondía la voz helada de Isabel. Ahora esa fabriquita de provincias es nuestra. Y que María llore un poco. Le vendrá bien. ¿Y la rata? Mamá, tenías que haber visto sus caras cuando el inspector sacó esa rata muerta, volvió a reírse Javier. Se la di yo mismo a ese guardia por la mañana. Una pequeña y estúpida rata ha decidido el destino de una gran empresa. Se reían los dos. Se reían de su padre, de ella, de los trabajadores, de todo lo que le era querido. María pulsó el botón de detener. Levantó la vista hacia Valeria. En sus manos no tenía solo una prueba. Tenía una bomba. María miró el pequeño teléfono en su mano como si pudiera quemarle los dedos. Las voces de Javier e Isabel todavía resonaban en su cabeza, su risa satisfecha, sus palabras cínicas. Asintió en silencio a Valeria, se transfirió el archivo de audio a su propio teléfono y le devolvió el aparato. Vete, le dijo en voz baja. Y no vuelvas nunca. Dejó sobre la mesa el sobre con el dinero y la carpeta con el billete y salió sin mirar atrás. No durmió en toda la noche. Se quedó en el despacho del director en la fábrica, como en un cuartel general antes de la batalla decisiva. Llamó a Tomás y a su padre. Los tres escucharon la grabación. Su padre escuchaba con la cara entre las manos. Le temblaban los hombros. Tomás escuchaba con rostro impenetrable, pero los nudillos de sus dedos, que se aferraban al borde de la mesa, se habían vuelto blancos. Con esto es suficiente, dijo cuando terminó la grabación. Esto es una ejecución pública. Elaboraron un plan, simple, audaz y cruel. No se esconderían. Recibirían al enemigo en la puerta. Por la mañana, María llamó a los pocos trabajadores que le habían permanecido leales, los que habían estado con ella en aquel fatídico turno de noche. No les pidió mucho. Solo que vinieran a mediodía, a la verja principal. Solo que estuvieran allí. El tiempo aquel día acompañaba al estado de ánimo. Un cielo bajo y gris, un viento frío y penetrante. Hacia las 11, junto a la verja cerrada con cadenas de la fábrica, la gente empezó a congregarse de nuevo. No era la multitud enorme y furiosa del día anterior. Eran los más tenaces, los más desesperados, los que simplemente no tenían a dónde ir. Estaban de pie en silencio, mirando las puertas precintadas, con los rostros llenos de desesperanza. También llegaron los periodistas, el mismo equipo de rodaje que había grabado la exclusiva de la rata. Montaron diligentemente la cámara, preparándose para el espectáculo. Puntualmente, a las 12:05, 2 caros coches negros se detuvieron junto a la verja. Del primero salió Javier. Llevaba un elegante abrigo y un peinado impecable. Parecía un vencedor. Del segundo coche salió Isabel, envuelta en pieles, fría e inaccesible como una reina de las nieves. Detrás de ellos salieron 3 hombres corpulentos con trajes idénticos, su seguridad personal y un señor mayor de aspecto respetable con un maletín, el notario. Javier echó un vistazo a los trabajadores reunidos,
movió la cabeza con compasión y se dirigió directamente a la periodista. Bueno, como prometí, aquí estamos, comenzó a dar la entrevista. Su voz sonaba segura y apesadumbrada. El plazo del ultimátum ha expirado. Lamentablemente, mi exmujer, María Soler, no ha entrado en razón. Ha preferido esconderse, abandonando la fábrica y a vosotros, queridos amigos, a vuestra suerte. Por lo tanto, nos vemos obligados a tomar medidas extremas. Hizo un gesto al notario. Estamos aquí para formalizar el traspaso de la propiedad del edificio principal de la fábrica a su nueva dueña, Isabel de Mendoza, para saldar una antigua deuda. Es la única forma de salvar a Herencia del colapso total. Yo personalmente me comprometo, después de esto, a reanudar la producción lo antes posible y a devolveros a todos el trabajo. Vamos a salvar nuestra fábrica de esta mujer inestable. El notario abrió su maletín y comenzó a desplegar papeles sobre el capó del coche. Los trabajadores lo observaban con sombría resignación. Todo había terminado. Les estaban vendiendo su fábrica delante de sus narices. Y en ese momento, cuando el notario ya mojaba la pluma en el tintero para estampar la fatídica firma, la puerta de hierro junto a la verja principal se abrió con un chirrido, y a la plaza salió María. No estaba sola. A su derecha caminaba su padre, don Ignacio. Caminaba con la cabeza alta, y en sus ojos ya no había vergüenza, solo una fría determinación. A su izquierda, Tomás Aguilar. En sus manos llevaba un aparato, parecido a un gran altavoz portátil. Se detuvieron a pocos pasos de Javier. Todas las miradas de los trabajadores, de los periodistas, de Isabel se clavaron en ellos. Javier se quedó atónito por un segundo, pero se recuperó al instante. En su rostro apareció una sonrisa de suficiencia. Vaya, vaya. ¿Así que has decidido aparecer en tu propio funeral? Querida, dijo con sorna. Un gesto valiente, pero llegas tarde. El espectáculo ya ha terminado. Señor notario, continúe. No, la voz de María sonó sorprendentemente alta y clara en el viento frío. El espectáculo no ha hecho más que empezar. Miró, no a Javier, sino a los trabajadores, a sus rostros cansados y engañados. ¿Queréis saber quién envenenó realmente nuestra fábrica?, preguntó en voz alta, dirigiéndose a ellos. ¿Queréis saber quién os robó de verdad vuestro sueldo e intenta robar vuestro futuro? Hizo un gesto a Tomás. Él pulsó un botón en su dispositivo. Un segundo de silencio. Y entonces, sobre la plaza, amplificada por el potente altavoz, resonó la risa alegre y sonora de Javier. Toda la multitud se quedó helada. La periodista se paralizó con el micrófono en la mano. El notario levantó la vista de los papeles. Su mano con la pluma quedó suspendida en el aire. Y del altavoz continuó la conversación. El viejo ni siquiera se ha enterado de cómo se la hemos jugado, se reía la voz de Javier. Creía que le estaba ayudando, y yo solo le estaba cavando la fosa. Lo importante es que firmó la garantía, respondía la voz helada de Isabel. Ahora esa fabriquita de provincias es nuestra. Y que María llore un poco. Le vendrá bien. El rostro de Javier, a la vista de todos, cambió de color. De satisfecho pasó a desconcertado, y luego a blanco como el papel. Isabel se aferró a su bolso. Sus labios se convirtieron en una fina línea blanca, y la grabación continuó, revelando despiadadamente toda la verdad. ¿Y la rata? Mamá, tenías que haber visto sus caras cuando el inspector sacó esa rata muerta, se deleitaba la voz de Javier. Se la di yo mismo a ese guardia por la mañana. Una pequeña y estúpida rata ha decidido el destino de una gran empresa. Cuando la grabación terminó, un silencio sepulcral y vibrante se apoderó de la plaza durante unos segundos. Todos trabajadores, periodistas, el notario giraron lentamente la cabeza, como un solo hombre, y se quedaron mirando a Javier e Isabel. El silencio que siguió a la risa de Javier fue más denso y pesado que la niebla más espesa. Duró quizás 5 segundos, pero a María le pareció una eternidad. En ese silencio, vio cómo en los rostros de los trabajadores la perplejidad daba paso a la comprensión, cómo en los ojos de la tía Valle, que la conocía desde niña, se apagaba el desconcierto y se encendía una fría furia. Cómo los jóvenes, que el día anterior estaban dispuestos a despedazarla, apretaban los puños. El primero en no poder contenerse fue don Pablo, el viejo maestro que había trabajado con su abuelo. No gritó, simplemente exhaló una sola palabra que, en el silencio ensordecedor, sonó como un disparo, sinvergüenzas, y esa palabra rompió el dique. La multitud, hasta entonces sumisa y abatida, explotó. No fue un simple grito, fue el rugido de cientos de personas engañadas y humilladas. Un bajo y gutural estruendo de odio recorrió la plaza y se estrelló contra los muros de la fábrica. La gente, que un minuto antes mantenía la distancia, se abalanzó hacia adelante. Como una enorme e imparable ola, se precipitaron sobre Javier e Isabel,
que seguían junto al capó del coche con los papeles extendidos. «Es un montaje. Es falso», gritó Javier tardíamente, pero su voz aguda y aterrada se ahogó en el rugido de la multitud. Retrocedió un paso, luego otro, hasta chocar con la espalda contra el frío metal de la verja. Su rostro, hasta hacía poco reluciente de satisfacción, se había convertido en una máscara pálida y asustada. Isabel, a diferencia de su hijo, no vaciló. Se irguió, y su rostro se petrificó, convirtiéndose en un modelo de frío desprecio aristocrático. Miraba a la multitud que se acercaba como si no fueran personas, sino barro salpicando sus impecables pieles. Sus 3 guardaespaldas intentaron interponerse, crear un escudo humano, pero fueron simplemente arrollados. El silencio que siguió a la risa de Javier fue más denso y pesado que la niebla más espesa. Duró quizás 5 segundos, pero a María le pareció una eternidad. En ese silencio, vio cómo en los rostros de los trabajadores la perplejidad daba paso a la comprensión, cómo en los ojos de la tía Valle, que la conocía desde niña, se apagaba el desconcierto y se encendía una fría furia. Cómo los jóvenes, que el día anterior estaban dispuestos a despedazarla, apretaban los puños. María observaba cómo el círculo se cerraba en torno a su marido y su suegra. Veía los rostros desfigurados por la rabia de su gente. Comprendió que, un segundo más, y comenzaría el linchamiento. Y en el momento en que una mano pesada ya se alzaba para golpear a Javier, ella dio un paso adelante y le quitó el altavoz a Tomás. ¡Alto! Su voz amplificada golpeó los oídos, haciendo que la multitud se detuviera por un instante. «No os manchéis las manos. No valen la pena». La gente se detuvo. Respiraban con dificultad, sus ojos ardían, pero se giraron hacia ella. Esperaban lo que diría. María los recorrió a todos con la mirada, deteniéndose en los rostros familiares. «No solo quería robarme a mí», gritó al micrófono, señalando a Javier, encogido contra la verja. «Quería robaros a vosotros, a cada uno de vosotros. Os robaba el sueldo, las primas, la esperanza de que mañana sería mejor. Se reía de vuestro trabajo, y quería dejaros a todos en la calle, sobre las ruinas de la fábrica que construyeron vuestros padres y abuelos». Hizo una pausa y luego se giró hacia Tomás. Ahora su voz era fría como el acero. «Y ahora, ved exactamente cómo lo hacía». Tomás dio un paso adelante en silencio. Abrió un ordenador portátil, le conectó un proyector pequeño pero potente, y dirigió el haz de luz hacia la pared blanca y lisa del edificio administrativo, junto a la verja. Sobre la pared, como en una pantalla gigante, apareció una imagen nítida, la portada del libro de contabilidad B. Hace 3 años comenzó Tomás con su voz plana e impasible de contable, que contrastaba perfectamente con las pasiones que hervían en la plaza. Se creó la empresa Oriente Holdings, S.L. Su fundador es una persona sin domicilio conocido, pero su propietaria real en la pared apareció la copia de un poder notarial, es la ciudadana Isabel de Mendoza. La multitud ahogó una exclamación. La cámara de los periodistas se giró hacia la pared, grabando ávidamente los documentos. «Y ahora os mostraré a qué se dedicaba esta empresa», continuó Tomás. En la pared empezaron a desfilar cifras, tablas, copias de facturas. «Aquí está el contrato oficial de suministro de cacao para nuestra producción. Precio: 20 euros el kilo». La fábrica Herencia pagaba religiosamente esta cantidad. Y aquí al lado apareció otro documento, la factura real del proveedor de África. Precio: 12 euros el kilo. La diferencia de 8 euros por cada kilo iba a parar a las cuentas de Oriente Holdings. Solo en el último año, únicamente con el cacao, Ozan Robado recorrió con la mirada a los trabajadores más de 1 millón de euros. Cambió de diapositiva. Y este es el contrato de mantenimiento técnico de las líneas de producción alemanas. Importe: 500.000 euros al año. El único problema es que nunca hubo tal mantenimiento. Nuestros técnicos hizo un gesto hacia varios hombres con monos de trabajo, lo arreglaban todo ellos mismos. Y 500.000 euros cada año iban a parar a las cuentas de Oriente Holdings. La gente escuchaba, y su rabia se transformaba en otra cosa, en una fría y lúcida comprensión de cómo los habían estado robando, metódica y cínicamente. «Ahí estaban nuestras pagas extra», gritó alguien. Y a nosotros nos hablaban de optimización, de crisis. «Apriétense el cinturón», secundó otro. Tomás continuó con su auditoría pública. Mostró contratos de publicidad ficticios, cuyo coste estaba inflado al triple. Mostró documentos de la venta de un camión casi nuevo a precio de chatarra, por supuesto, a la empresa Oriente Holdings. Mostró facturas de consultoría legal por millones de euros de una empresa registrada por un solo día. Cada nueva cifra, cada nuevo documento,
Eran como clavos martillados en el ataúd de la reputación de Javier e Isabel. Estaban de pie, pegados a la verja, escuchando el relato metódico de sus propios crímenes, sin poder articular palabra. Todo su brillo, toda su arrogancia, se habían evaporado. Parecían unos ladronzuelos patéticos, pillados infraganti. En el momento en que Tomás mostraba la última tabla resumen, donde la suma total robada superaba los 10 millones de euros, una cifra inimaginable para los trabajadores, a lo lejos se oyó el sonido de sirenas, primero tenues, luego cada vez más fuertes. María había llamado de antemano a la unidad de delincuencia económica y fiscal. No solo había presentado una denuncia, había adjuntado copias de todos los documentos y la grabación de audio. Sabía que vendrían. La multitud se abrió para dejar pasar 2 coches de policía. Del primero salió un inspector de mediana edad con cara de cansado. Echó un vistazo a la increíble escena. El proyector mostrando el fraude financiero en la pared de la fábrica, la multitud de trabajadores, los periodistas y 2 personas pálidas como la muerte junto a la verja. María se acercó a él. Inspector dijo con calma: «Aquí están las personas de las que le hablé». Le tendió la carpeta con los documentos originales. El inspector la cogió, echó un vistazo rápido al interior y asintió a 2 de sus agentes. Javier Mendoza, Isabel de Mendoza dijo en voz alta y oficial: «Acompáñennos, por favor. Quedan detenidos por un presunto delito de estafa agravada, cometido en grupo organizado». «No tienen derecho», chilló Javier volviendo en sí. «Tengo contactos. Se van a enterar». Pero nadie le escuchaba. Uno de los policías, con un movimiento profesional, le retorció el brazo a la espalda y unas esposas hicieron clic en su muñeca. Isabel no se resistió. Solo lanzó a María una mirada llena de un odio tan feroz que ella se estremeció involuntariamente. Luego, enderezó la espalda con orgullo y, sin agacharse, caminó hacia el coche de policía, como si subiera a un patíbulo. Cuando los metieron en los coches y estos, con las sirenas puestas, comenzaron a dar la vuelta lentamente, la multitud guardó silencio. Nadie les gritó maldiciones. Era el silencio de la justicia satisfecha, y cuando los coches desaparecieron tras la curva, todos volvieron a mirar a María. La periodista corrió hacia ella, tendiéndole el micrófono. «Doña María, increíble. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasará con la fábrica Herencia?» Todas las cámaras apuntaban hacia ella. Decenas de ojos de los trabajadores la miraban con expectación. Era el centro de atención. María no miró a la cámara. Miró a su gente. «¿Ahora?», repitió. «Ahora vamos a trabajar». Hablaba en voz baja, pero en el silencio que se había hecho, todos la oyeron. «No voy a prometeros el oro y el moro. Los últimos años han sido difíciles, y los últimos días, insoportables. Nos han traicionado, han intentado destruirnos, y tenemos mucho trabajo por delante para arreglarlo todo. Sé que la confianza se ha roto. No os pido que me creáis sin más. Os pido que me deis una oportunidad. Recuperemos nuestra herencia juntos». Hizo una pausa y luego sacó del bolsillo del abrigo el gran manojo de llaves viejas. Entre ellas estaba la más grande y pesada, la de la verja principal. Se acercó lentamente a la verja, donde todavía colgaba la cadena. Con sus propias manos, sin dejar que nadie la ayudara, la quitó. Luego, introdujo la vieja llave en la enorme cerradura. Se oyó un fuerte y oxidado chirrido. Giró la llave y tiró con fuerza de la pesada hoja de hierro fundido. La verja, lentamente, con un crujido que sonó a música, se abrió. María se quedó junto a la verja abierta, aferrada al frío metal, y miró a sus trabajadores. Hubo una pausa, y entonces de entre la multitud salió don Pablo. Se acercó a ella, se detuvo y la miró a los ojos, con un gesto paternal, a la vez severo y cálido. «Es hora de trabajar», doña María dijo simplemente, y fue el primero en cruzar la verja y entrar en el recinto de la fábrica, y esa fue la señal. Detrás de él fue otro trabajador, luego un tercero. Las mujeres del taller de bombones, los jóvenes técnicos, los robustos conductores, primero como un riachuelo, luego como un río caudaloso, fluyeron junto a ella de vuelta a su casa, a su fábrica, y alguien entre la multitud empezó a aplaudir tímidamente. Le siguieron, y un instante después, la plaza estalló en aplausos. No eran aplausos para ella, eran aplausos para la esperanza. María se quedó de pie, agarrada a la verja, viendo cómo su gente volvía a casa. Las cámaras hacían clic, fotografiándola desde todos los ángulos. No solo había recuperado su empresa, había recuperado el honor del nombre de su padre, había devuelto la fe a la gente. La fábrica Herencia volvía a vivir, y a ella, a María Soler, le quedaba mucho, mucho trabajo por delante. Y así termina esta historia difícil, llena de dolor y lucha. Queridos oyentes,
Una historia sobre la terrible traición de los seres más cercanos, pero también sobre la increíble fuerza de una mujer que no se derrumbó, sino que encontró en sí misma la fuerza para defender lo que le era querido, la herencia de su familia y su propio honor. Hemos acompañado a María a través de la humillación, la desesperación y la impotencia, pero al final hemos visto cómo la justicia, aunque severa, ha triunfado. Pero ahora que todo ha pasado, me gustaría mucho hablar con vosotros, debatir, reflexionar. ¿Creéis que María hizo bien al llevar a cabo una venganza tan pública, casi cruel? ¿Era la única salida o se podría haber encontrado otro camino? Quizás debería haber intentado negociar, perdonar, actuar a través de los tribunales a pesar del riesgo para la reputación de su padre. ¿O en la lucha contra gente como Javier e Isabel, todos los medios son válidos? Por favor, escribid en los comentarios qué pensáis sobre esto. Y, por supuesto, me interesa mucho saber si os gustaría conocer qué fue de los protagonistas. ¿Consiguió María levantar la fábrica de las ruinas ella sola? ¿Qué castigo recibieron finalmente Javier y su madre? ¿Encontró ella su propia felicidad? Si os interesaría escuchar la continuación de esta historia, no dudéis en decírnoslo en los comentarios. Quizás os hayáis quedado con alguna pregunta sobre la trama o sintáis curiosidad por saber algo más sobre los personajes. Tampoco os cortéis, preguntad. Leo con gran interés todas vuestras respuestas. Vuestra opinión es la mayor recompensa para nuestro canal. Si os ha gustado nuestro relato, por favor, dadle un me gusta a este vídeo y suscribíos al canal para no perderos nuevas e igualmente apasionantes historias. Vuestros me gusta y comentarios nos ayudan a seguir adelante y a crear nuevos relatos para vosotros. Cuidaos mucho, cuidad de los vuestros y creed siempre en lo mejor. Os deseo todo lo bueno.